¿Qué tal, chicos? Buenos días. Quería compartirles un pequeño devocional. Está en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Estos versículos nos narran lo siguiente. Se encontraba Juan el Bautista con sus discípulos y por ese lugar pasaba Jesús. Entonces Juan el Bautista, a ver a Jesús, le dice a Andrés, el hermano de Simón, le dice a Andrés: mira, he allí viene el Cordero de Dios. Entonces Andrés, imagino en el asombro y la curiosidad, se acerca a Jesús, sigue a Jesús y le dice, le pregunta para poder seguirle. Entonces Andrés sigue a Jesús hasta la morada, ¿no? Nos relata los versículos donde se encontraba a Jesús, y al llegar allí lo primero que hace, no, o sea, es decir, Andrés, al llegar al lugar donde sabe que Jesús se va a quedar y no se va a mover de allí, entonces lo primero que hace, va y está en el versículo 41, ¿no? Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: hemos encontrado al Mesías. Entonces Andrés llevó a Simón donde estaba Jesús, ¿no? Entonces quiero extraer una primera enseñanza de estos versículos, del versículo 41, un poco resaltando la actitud de Andrés, ¿no? Cuando Andrés conoce al Mesías o ve al Mesías por primera vez, lo que hace Andrés es, no se queda en una situación de estancamiento, es decir, se queda con la verdad o con ese descubrimiento o con esa bendición para él mismo, sino lo que hace es buscar a su hermano. Ahora, tú has conocido a Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero que compartirte que la misma actitud que tuvo Andrés es la que debemos tener tú y yo, ¿no? Y realizar lo que hizo, ¿no? Cuando lo encontró, o sea, es decir, cuando Andrés encontró a Simón, le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y es que como hijos de Dios tenemos tan grande descubrimiento, por así decirlo, ¿no? Incluso mucho más importante que descubrir un nuevo continente, un fósil, una cura para alguna enfermedad. Conocer a Cristo, descubrir el misterio de Cristo, o que se descubra ese misterio en nuestras vidas, es, es un acontecimiento muy importante. Y quiero recordarte y resaltar, ¿no? Andrés no se quedó callado. Andrés fue y buscó a su hermano. Y es la actitud que nosotros debemos tener, de repente, no necesariamente con nuestra familia, porque puede que nuestra familia sea creyente, pero con nuestro prójimo más cercano, con tu amigo más cercano, de la universidad, del instituto, del colegio, de la academia, de tu barrio, de tu cuadra, el amigo con el que juegas los videojuegos online, lo que sea. Pero la actitud de Andrés es la que tú debes tener. Buscar a su hermano, contarle lo que ha vivido, y importante lo que dice el 42. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y es que nosotros no solamente debemos compartirle la palabra a alguien y dejarlo ahí nada más, como si fuera a su suerte, por así decirlo, sino que debemos acompañar a esas personas, porque hemos sido llamados a ser discípulos, a pastorear, a mentorear, a estar detrás de las personas. Porque lo que continúa el versículo 42 es: cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vayas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Jesús cambia el nombre, le da un nuevo nombre a Pedro, porque de alguna u otra manera nos da a entender que el propósito, ¿no? Ya sabemos todo el ministerio que realizó Pedro, y no sabemos nosotros que al compartir, que al discipular la vida de alguna persona que tenemos cerca a nosotros, a nuestras vidas, el impacto y la bendición que puede tener para ellos, y lo importante o lo importante que puede ser para Dios sus vidas en un futuro, para de la misma manera traer a otros a los pies de Cristo. Entonces quiero recordarte que tengamos esta actitud, la de Andrés, de que si conocemos a alguien que no conoce el Evangelio, lo busquemos, le compartamos y lo discipulemos, para que esta persona, seguramente en un futuro, Dios podrá usarla para la extensión de su reino. Que Dios te bendiga.